bueno, nos va a hablar Pablo ahorita, muy interesante, cómo creo yo, no sé bien, pero creo que nos va a decir algo de cómo salvar territorios, cómo sí, guardianar territorios, aparte de algo que va a decir antes, pero creo yo que eso va a ser el tema. Y bueno, ya les voy a presentar quién es. Antes, decirles a los online, el 24 de, ¿qué es? 24 abril, el 20, ya casi el 24 de abril es el próximo profesorado de yoga. Arrancamos con la energía de Sita, que nace de la tierra y es muy bonito hacer el profesorado ahí. Y luego en mayo, en la energía de la madre, hacemos el profesorado avanzado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo. Es una especialización de ese profesorado básico muy importante para la humanidad. Eh, y recuerden el viaje a Suriquí, viaje al origen, a la selva. Espectacular, se lo recomiendo demasiado. Y Karma Yogis que quieran venir, necesitamos, como siempre, de mercadeo. Gente que quiera que este mensaje llegue a todo el planeta, muy bienvenidos a hacer Karma Yoga acá. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Pablo Aristizábal, es guardián del territorio del suroeste, que para mí es muy importante porque ahí me crié mucho, pues ahí tiene una finca mis abuelos y estaba, pues quiero mucho ese territorio. Él es guardián de allá, también pues muy conectado con, porque vos no naciste en Medellín, ¿no es cierto? Sí. Pero muy conectado también con el suroeste, pues. Y hemos hecho unos viajes al origen, mucho con él empezamos, cuando arrancamos con Chiribiquete y después nos fuimos para Cerro Tusa y hemos hecho ahora últimamente dos a Támesis, donde él ya tiene tierra, donde están los petroglifos y sí, ayuda con la arqueología, que es su profesión, a salvar territorios, pues específicamente el suroeste, de la explotación, pues, de la minería específicamente, pues. Entonces sí, muy importante lo que nos va a decir. Bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, yo me lo pongo. Listo. Ahí se oye bien. Por este no. Bueno. Ese también bueno. Bueno, muchas gracias a Cristina por esta invitación, a todo el equipo de Atman Yoga y a todas las personas con que hemos compartido estos días desde el viernes, que ha sido muy bonita para todos esta experiencia con, con el Mamo Kogi y con José, su compañero. Entonces, muy agradecidos y siento que voy pues muy feliz para Medellín, como con 4 cosas que siempre sabemos de los computadores, pero no lo hacemos nosotros mismos, que es, siento que voy así, download, o sea, descargué en el río, eh, restore, con yoga y la parada de cabeza y todo lo que nos enseñó María, eh, antivirus con esa comida tan deliciosa que nos prepararon, y el recharge, recargado, con los 4. Porque uno a veces va a ceremonias especiales de plantas y todo, que yo también lo hago una vez al año, pero son las 3 primeras. Pero ya luego uno, para devolverse para la casa, va descargado. Le falta la cuarta, la de recarga. Download, antivirus y restore.
pero le falta el recharge. Y acá voy con las 4, o sea, voy nuevamente cargado para la batalla. Y agradezco mucho por eso. Sí. Y siempre que vengo aquí es así. Normalmente nos mantenemos con Laura, mi compañera, y en los trabajos es en un triángulo que vivimos en Envigado, Venecia, que es Cerrotusa, Támesis, solo en ese triángulo. Y pues así llevo muchos años, como 10 años ya. Pero solo me salgo de ese triángulo cuando me invitan acá al Arenal o de vez en cuando voy al Tayrona, a la sierra. Es en los únicos momentos pero trato de estar siempre ahí en esa triangulación. Entonces, bueno, muy agradecido. Voy a empezar contándoles del tema que Cristi me invitó, pues de lo de la arqueología y cómo defendemos el territorio. Más bien cerramos con el postre un poquito con la música, que es como otra parte de mí, la, la parte de la metamorfosis de la mariposa. Y empecé hace muchos años siguiendo pues mi corazón en un camino y ese camino pues ha ido dando frutos, entonces es muy pues reconfortante uno ver que le han ido saliendo las cosas poco a poco, con mucho esfuerzo, pero sí con mucha dedicación, siguiendo como a ustedes les enseñan acá el Dharma, que es el propósito, en la vida lo fui encontrando, al principio pues yo iba siguiendo era una pasión, pero la pasión que era la arqueología, que era la investigación, ya luego me fui dando cuenta que podía tener un impacto social. No lo reconocí inmediatamente, sino que fue poco a poco y ya luego dándome cuenta que era poderoso porque era, pues, por un lado la educación, contarle a las personas de dónde venimos, y cuáles eran los orígenes de los territorios y que cogieran pues elementos para reforzar su propia identidad y querer más la tierra. Y por otro lado, pues que estos sitios de poder, como los llama Castañeda, y sitios muy importantes para estas culturas, pues además estaban protegidos por la Constitución Nacional y por varias leyes, entonces que estaban a un nivel muy alto, eh, al mismo del Código Nacional Minero, al mismo de las construcciones, entonces que podíamos ahí empezar a defender. La historia comienza, pues voy como los mamos que empiezan en el origen, es mi familia es del suroeste de Antioquia. Mi mamá nació en un pueblito que se llama Fredonia, pronto lo conocen, cafetero, muy lindo, donde está Cerro Bravo, que es uno de los volcanes principales. Y mi papá de un pueblito vecino que se llama Támesis. Ya luego, por cosas de la vida, la economía cambió, muchas familias de los pueblos fueron ya a trabajar a Medellín. Y entonces ya pues yo nací en Medellín, pero desde niño pues siempre fui al suroeste porque el abuelo tenía una finca allí. Mis abuelos eran de Támesis por el lado paterno y mi abuela del Jardín. Y mi abuelo visitaba a mi abuela cuando eran novios por un camino prehispánico que se llama el Camino del Tacón, que sale de Támesis y llega al Jardín. Y mis abuelos, por el lado materno, los dos eran de Fredonia y la luna de miel fue por el camino indígena a llegar a Venecia, donde nació mi mamá, en una finca que se llama Santana, muy cerca de unos petroglifos donde estuvimos, en el viaje al origen a Cerrotusa, que fue muy bonito con Asman Yoga. Entonces, pues bueno, pues uno no puede evitar, uno tarde que temprano, uno se encuentra con el ADN. Eso es así, o sea, uno en cualquier momento eso lo pica y a mí ya me agarró el ADN, pero yo lo empecé todavía sin racionalizarlo mucho. Cuando yo empiezo lo de la arqueología, tal vez me influenciaron muchas cosas. Mi abuelo desde muy niño me llevó a Cerrotusa. Yo tenía 8 años y él me montó en un pick-up que tenía
En ese tiempo pues dejaban montar los niños en el volco del Picó, peligro, pero y así íbamos con el abuelo, yo era el nieto mayor y nos llevó a Bolombolo y pasamos por un sitio que se llama La Albania, que uno ve Cerro-Tusa así muy triangular, y yo era un niño de 8 años inquieto, pues quedé impresionado. Y ese mismo día el abuelo pues, nos llevó a montar a caballo y nos llevó al altar, donde se ve al frente la cara de la diosa. Como él era de la región, él conocía las leyendas. Y me dijo, vea, Pablo, ese es el altar ceremonial, allá le decían el altar de sacrificios, y esa es la cara de la India, la cara de la diosa. Entonces yo era un niño de 8 años, yo quedé pues impresionado con eso, y ese fue como el regalo que me dio mi abuelo. Y me siguió llevando allá, él tenía una finca, yo seguí yendo. Cuando tenía 15 años organizó un viaje por Colombia y fuimos a los Nevados y nos llevó a San Agustín. Entonces ahí fue otro impacto. Yo era un adolescente pues muy rebelde, rockero, pero fui a San Agustín y todo eso se le va metiendo a uno, ¿cierto? Y entró a estudiar ingeniería civil, siguiendo a mi padre que es ingeniero civil y a mi mamá que es arquitecta. Yo vengo pues, de arquitectos, de constructores. Y estando en la universidad, tenía una novia, el primer amor, y terminamos, tuve una crisis y unos amigos organizaron un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente. Por eso yo, pues a la cultura de los mamos, le agradezco mucho. eh, Ese viaje lo organizamos realmente porque teníamos una profesora en el colegio, en bachillerato, de literatura, y esa profe, ella era muy de vanguardia de las literaturas que nos ponía a leer y nos mostró la película de los Kogi, que yo ya se la mandé a Cristi. Esa película es impresionante y me cambió mucho la vida también. Se llama From the Heart of the World, The Elder Brother Warning, desde el corazón del mundo, la llamada de atención de los hermanos mayores. Esa película la hizo la BBC de Londres, un director que se llama Alan Nereida, yo se las voy a compartir a todos, en el año 87 creo. Entonces, esta profesora nos la mostró en el colegio y quedamos impactados. Entonces, con los amigos, vámonos para la ciudad perdida. Entonces, arrancamos en ese tiempo, año 1995, y conseguimos un guía, pero ese guía, mejor dicho, era un antiguía, pero nos llevó donde era, porque nos llevó fue por Valledupar, y pues la ciudad perdida que es por el Magdalena, y terminamos en Valledupar, ahí dejamos el carro y subimos Pueblo Bello, y logramos llegar, en ese tiempo dejaban entrar a San Sebastián de Nabucima, que la ciudad donde nació el sol, la capital de los Arhuacos. Yo tenía 18 años, empezando a estudiar ingeniería civil, poco desubicado, yo no me hallaba en esa universidad estudiando ingeniería, y llego allá donde los Arhuacos, y ellos nos dejaron acampar afuera, el pueblo Arhuaco, y veo sus casas, veo cómo vivían. Eso me impactó profundamente. Entonces yo me acuerdo que yo bajé otra vez a Valledupar y desde allá yo llamé a mi mamá y le dije, no, vea, cancelen esa universidad de garaje que yo soy antropólogo, yo soy antropólogo y yo voy para la Universidad de Antioquia. Entonces eso fue un problema en mi casa, claro, porque eran un papá y una mamá que arquitecto, ingeniera, trabajaban juntos, querían que yo continuara la rama de ellos. Pero finalmente, bueno, me pasé para ingeniería ambiental y esa fue la manera de mediar con ellos y me entré a antropología. Entonces terminé las dos carreras y ahí ya empieza a hacer todo clic, porque mis abuelitos ya eran muy mayores y yo los acompañaba a la finca, les manejaba el carro y empecé a hacer trabajo de campo durante 7 años. Me iba todas las vacaciones con ellos, cuidaba a mis abuelos, ellos me prestaron una habitación en la finca y yo hacía trabajo de campo en Cerro-Tusa. Entonces empiezo a trabajar. Y así fue, las materias, era juicioso en la universidad, ya fui encontrando mi camino y muy apasionado con todo esto.
Y entonces en Venecia empiezo a hacer amigos, a hacerme amigo de los campesinos y a encontrar que había un camino muy antiguo y a seguir ese camino. Ese camino realmente es el camino del corazón, pero yo empiezo, bueno, ¿y cómo voy a demostrar que este camino es indígena? De manera científica, porque yo lo tengo que demostrar en la universidad a mis profesores. Entonces empecé a hacer ya las prospecciones. Luego mi primer profesor, que se llamaba Gustavo Santos, un jaguar, fue con el que me formé. Él se murió hace 2 años. Él ya saca la primera licencia, porque el profe a uno le saca su primer permiso de investigación, y ya con ese permiso empezamos a explorar durante 2 años. Y nos fuimos dando cuenta de una cantidad de sitios de interés que habían allí, en esta zona, y ya la cosa se fue poniendo tan importante. Encontramos una cueva llena de materiales, llena de ofrendas cerca del cerro, también, que fue muy clave. Y yo decía, bueno, hay que proteger todo esto. Veíamos que habían avanzado, la minería todavía no estaba tan fuerte, esto fue más o menos en el año 97. ¿Cómo vamos a proteger este territorio, sobre todo de las parcelaciones? Estaban haciendo muchas fincas nuevas, toda esa zona se estaba volviendo pues muy valorizada para hacer fincas con piscinas, con pesebreras. ¿Cómo vamos a defender esto? Estamos hablando del año 2000 más o menos. Y bueno, yo iba ya a hablar al consejo municipal. Yo, siendo un joven, pues sí, yo tenía 20 años y muy apasionado. El consejo sesionaba los viernes y yo me iba para el consejo, salía de la universidad, cogía bus para Venecia a hablar al consejo. Pero los concejales del municipio, pues ellos tampoco tenían la culpa. Y había uno que era un carnicero, otro era un tendero, ellos, ¿qué veían de urgencia para el pueblo? Un pozo séptico, un sistema de alcantarillado para no tener unos pozos sépticos, un acueducto comunitario, porque era lo que les pedía la gente. Entonces yo les hablaba, hay que crear un museo, hay que hacer una reserva, debemos enmendar el POT para poder cuidar la zona. Y yo les llegaba ya con la propuesta, con mis mapas, todo. Entonces me veían, era como sí, pues una propuesta demasiado apasionada, pero como un chico muy chévere, y querido, pero que no tenía la razón. Y además había algo pues que era un imposible. Por eso yo cuento esta historia, y es como que los retos a veces se vuelven, pues los sueños se vuelven realidad. La tierra del cerro Tusa, la mitad era de una familia muy poderosa de un expresidente de Colombia, de los Ospina. Y la otra mitad era de un narcotraficante, el más poderoso de la zona, y que le trabajaba al más poderoso de todo Fredonia. Entonces, claro, cuando yo iba a hacer esa propuesta al pueblo, mire, encontré el camino, encontré la cueva, el cerro, esto está a nivel mundial, hay que protegerlo. Pues ellos, pues prácticamente pues todos los concejales respetaban demasiado a los propietarios. Él era el dueño del motel, del hotel, de la tienda de cuidos, de todo en el pueblo. Eso se llama un gamonal de pueblo, era el fuerte. Y entonces, y yo con 20 años, pues un pollito, era imposible y además antropólogo en ese tiempo, en 1999, y en Venecia, Antioquia, a pesar de que allá ya había ido Graciliano, nuestro maestro. Entonces era una misión imposible. Y logramos algo, que fue que el presidente Andrés Pastrana sacó una convocatoria en el Ministerio de Cultura que se llamaba La Casa Grande, y era para que los municipios tuvieran recursos para mejorar sus casas de cultura. Entonces aplicamos, el alcalde que había era arquitecto, entonces era sensible, y presentamos el proyecto para mejorar la Casa de la Cultura en una escuela que tenían, y ahí dejar una zona para museo. Como decir, empezar. Dijimos, bueno, no podemos empezar todavía con el parque, porque ya esos son predios privados y además de gente muy poderosa. Empecemos por un museo. Presentamos el proyecto, lo presentó el alcalde, se radicó, pasó la primera evaluación,
y ya íbamos para adelante, nos iban a dar como en ese tiempo como 450 millones de pesos. Estábamos felices. Cuando ya después contestan, se hizo la segunda evaluación, pero mire, finalmente los recursos del Plan Colombia, eso era con recursos del Plan Colombia, se van a destinar todos para la guerra. Entonces, bueno, yo me gradué de la universidad y en la Antioquia me dieron una beca para irme a estudiar a París arqueología. Porque acá nos formamos es como antropólogos. Entonces yo me fui desterrado y muy triste porque pues no se había logrado la parte social del proyecto. O sea, yo había logrado mi parte intelectual, graduarme, presentar mi trabajo, pero no se logró el parque ni el museo. Entonces me fui muy triste y mi familia me dijo, no, váyase, allá en Venecia usted no va a lograr nunca nada. Esos concejales y esos alcaldes, ellos no tienen esa visión a largo plazo. Estás es como, ¿cómo es que dicen? Arando en el desierto. No te pongas a perder tu tiempo, váyase que usted tiene futuro. Entonces, bueno, me fui. Mientras estaba allá en Francia, recibo la noticia que al frente, en una parte que era un valle donde vivían los indígenas, el valle de la Quebrada Sinifaná, donde más amplio está, había unas tierras muy valiosas y me llega la noticia de que las habían parcelado. 300 unidades de vivienda con piscina, con fundaciones, porque es una zona inestable, entonces le tienen que hacer huecos grandes para las fundaciones, que se llama La Siria. Habían hecho una gran parcelación y me llegó allá esa noticia. Yo puse la queja al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mandé una queja. En ese tiempo no sabía hacer derechos de petición. Puse la queja y nada, no se pudo hacer nada. Era de gente muy poderosa, construyeron todo. La mitad del valle donde vivían los indígenas. Entonces, bueno, una tristeza. Finalmente regreso a Colombia 6 años después, estudié allá mi doctorado, estudié música, viajé un año por mochilero y llego a Colombia y se había abierto un portal. Habían capturado al dueño de la finca, al narcotraficante, y lo habían enviado a Estados Unidos y le habían expropiado todos sus predios. Entonces yo empiezo otra vez, me reconecto con la alcaldía de Venecia, todo, pero todavía no tenía, y ahí se abrió el portal. Entonces empiezan a ocurrir cosas mágicas con el alcalde que había en ese momento. Ellos primero hacen un acuerdo para declarar el cerro como bien público. Y ya después él se enteró de mí, él lo había hecho por otro lado. Le dijeron, acá había un arqueólogo que estaba trabajando, entonces nos pusimos a buscar, ya él me contacta, y con los del Centro de Historia del Pueblo encontramos todos los acuerdos de protección que habían de la zona. Habían unos viejísimos de los años 80 a máquina y estaban en el archivo del Consejo Municipal. Entonces recopilamos todos esos acuerdos en uno solo, como que actualizamos todo y yo mismo lo escribí. El acuerdo 12 del 2019. O sea, imagínense, pasaron 20 años para que todo se pudiera dar. Pero yo nunca renuncié a mis sueños. Yo sabía que algo había ahí. Entonces, bueno, lo logramos declarar. Entonces, ya dijimos, no vamos a declarar solo el cerro, sino el sueño real. Todo el camino, la cueva, los petroglifos. Entonces, pudimos hacer una declaratoria municipal de 1.206 hectáreas, incluyendo los 3 cementerios indígenas, el cerro completico, todo el camino que era servidumbre, y ya con todas las diferentes normas y leyes constitucionales, las que protegen la naturaleza y las que protegen el patrimonio arqueológico de la nación. Entonces se logró ese acuerdo y él era amigo del gobernador que estaba en ese momento, gobernador de Antioquia, el alcalde, y le presenta el proyecto. Entonces el gobernador dijo, no, esto se puede hacer un parque nacional, departamental, y lo presenta ya como ordenanza, que una ordenanza es así como los acuerdos son para el municipio y los presentan los presenta el alcalde y los aprueban los consejos. A nivel departamental es una ordenanza, la presenta el gobernador y la aprueba la asamblea, los diputados. Entonces se aprobó. Ese fue de los días más felices de mi vida. Venecia llevaron un bus con toda la gente, pancartas, todo. Hablé delante de todos los diputados de Antioquia y se declara el parque. Entonces eso, y ya con esa ordenanza
la administración pudo destinar 2.000 millones. Entonces le compraron la mitad del cerro a la familia del expresidente, de los Ospina. Era la parte que era una roca. Incluso ellos, pues ya con esa roca no podían hacer nada, entonces quedaron agradecidos conmigo y me invitaron a almorzar a un restaurantito. Y la otra mitad era ya la que era de los narcos, ya había estado en la Sociedad de Activos Especiales, ya estaba en algo que se llama la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Antes estaba en estupefacientes, pero eso lo cambió el gobierno. Entonces ya pertenecía a la SAE y le compraron la otra mitad. Eso se llama una restitución de tierra. Entonces, esa tierra que fue de privado, ya hoy en día, eso es lo más importante que me ha pasado a mí en mi vida, queda la escritura Departamento de Antioquia. O sea, pertenece ya a todo, ya toda esa zona es de todos para siempre y quedó como entrada libre. Entonces, bueno, ya teníamos, mejor dicho, teníamos el colchón, pero no estaba la sábana ni las cobijas, faltaba el parque, la infraestructura, cómo lo vamos a cuidar, cómo vamos a evitar que esto se vuelva, porque empezó ya, como se hablaba mucho, se hizo mucha propaganda, empezó a ir mucha gente, buses de Medellín, entonces ya lo que había sido primero una solución se nos estaba yendo en contra, porque iba tanta gente que ya la parte de arriba del cerro se estaba trillando y se estaba volviendo una cárcava, que es como cuando llueve mucho, que los caminos se empiezan a desmoronar y a dañar. Ya era una cárcava o varias, y subía gente y se agarraban de las matas, dejaban basura. Bueno, eso fueron como 5 años mientras se lograba pues ya todo como enrutar el proyecto. Y ya se asocia con Fama ahí a este proyecto, como ya el que lo va a manejar. Trabajé con ellos, los asesoré, hicimos todo el estudio y ya queda un parque hermoso que pudimos ir a recorrer acá con algunas personas de Atman, con Cristi, hemos ido varias veces y ya es un parque abierto al público para, para todos los colombianos internacionalmente. El que quiera paga si quiere una actividad especial. Hay guías, hay un portafolio, entonces si tú cuando llegas allá, si quieres hacer una clase de yoga, creo que sí cobran, o si quieres hacer un recorrido de mariposas, se llama recorrido de jardín de polinizadores y mariposas, entonces vas con un guía especial. La gente que quiere subir arriba ya también lo organizaron, ya solamente pueden estar 30 en la cima, deben ir con un guía especializado, con seguro, pero el cerro se logró salvar. En Cerro Tusa, Parque Cerro Tusa, con Fama. Entonces ese fue mi hijo mayor, no tuve hijos y ese es mi hijo mayor. Ese lo empecé a cuidar hace 30 años y el año pasado se inauguró en mayo. Entonces ese ya fue el final, el momento más feliz, ya el segundo momento más feliz, cuando ya es la inauguración del parque. Eh, Ese día pues allá toda la ceremonia y todo, vinieron los indígenas, estaba el gobernador, el director de Confama, fue algo muy emotivo y muy, muy bonito y siento pues mucha satisfacción de haber logrado eso, que empezó como una aventura, como un chico de 20 años persiguiendo sus sueños y lograr ese impacto de tener una reserva ya de 1.206 hectáreas con cuevas, tenemos museo en el pueblo, ya luego por ahí hubo una convocatoria que destinan el IVA de la telefonía celular para proyectos culturales, eso lo maneja el Instituto de Cultura de Antioquia. Entonces nos ganamos un presupuesto y organizamos el museo, saqué un librito que se los voy a compartir ya en PDF porque eso lo regalaron 500 copias y le pusimos las vallas al camino, que ya luego se reemplazaron por unas nuevas hace poco. Entonces sí, todo ha sido una lucha, pero muy bonita y da esperanzas de que se pueden lograr cosas que no podemos perder nunca la esperanza, que los sueños se pueden hacer realidad y que se pueden proteger lugares. En este caso, pues miren, salvamos toda una zona. No les conté algo muy, muy, muy gracioso, que fue que pues en el tiempo que yo era estudiante, cuando estaba ese proyecto pues del museo y de hacer el parque, pues dijimos, hay que socializárselo a los vecinos. Eso era el año 2000. Y uno de los vecinos tenía un hotel en Medellín.
que se llama el Hotel Poblado Plaza. Entonces invitamos a todos, incluidos los narcos, incluido el alcalde, toda la gente fue a la reunión, los que tenían propiedades que serían, digámoslo así, afectadas si se haría el parque. Y el narco fue con otro amigo de él también, muy importante en esos negocios, y levantan la mano en la reunión. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos un proyecto para hacer en el cerro una cueva restaurante. ¿Cómo les parece? O sea, ellos iban, seguramente habían ido en ese tiempo a Yucatán o algo, y lo que iban a hacer era perforar el cerro para hacer una cueva restaurante. Entonces yo me quedé pues frío ahí en ese momento. Y además toda la parte de abajo la querían volver una parcelación. Ese era el plan que tenían. En todo caso, bueno, así es la vida. Hoy en día somos vecinos, somos amigos y ellos tienen allá un proyecto para cabalgatas, porque en el parque, como está el camino indígena, no se puede ni cabalgata ni motos. Ellos sí llevan la gente a caballo y ya una buena relación, pero ya hay un lindero, ya hay una parte que es de toda Antioquia y la otra. Eso había salido muy bien. Todavía no estaba inaugurado el parque, ya fue por los días de la pandemia. Por los días de la pandemia, yo había escuchado mucho de la minería allá en Venecia, pero siempre lo había visto más como la minería tradicional en el río Cauca de los indígenas con bateas. Y algunas personas ya me habían dicho, ve, por acá ya hay unas empresas multinacionales, pero yo no era activo. A mí me preocupaban más las parcelaciones, porque las parcelaciones, cuando hacen las casas, hacen algo que se llama el descapote, que siempre hacen los ingenieros, que es que quitan la capita negra para poder construir o para hacer las piscinas. Y resulta que los elementos arqueológicos de los indígenas siempre están a 40 centímetros, 30 centímetros, porque las hojitas que van cayendo, lo que forma la tierra negra que usamos en los jardines, la tierra fértil, eso es 1000 años. Eso es lo que las hojas y lo que se va pudriendo, esos 30, 40, esos son más o menos 1000 años. Entonces ahí nosotros nunca tenemos que excavar muy profundo. Las cosas están cerca. Las encontramos es con palitas haciendo muy suave las excavaciones. Entonces a mí me preocupaba mucho eso, porque siempre cuando empiezan las construcciones, quitan esa capa para llegar a la amarilla, que es la que ya se llama, pues técnicamente el saprolito, pues ya es como más roca. Entonces hacen unos daños terribles, incluso cuando hacen una zanja, si no lo hacen delicadamente. Entonces a mí me preocupaba mucho era eso, las carreteras de acceso, las piscinas, que era lo que más veía. Pero yo lo de la minería no, ni era activista, ni nada, no. Yo era pues mi investigación y esto. Pero, no sé, yo creo que los ancestros, mis abuelitos desde sus tumbas, las familias, todos los mismos indígenas me llamaron, me convocaron. Eso fue por la pandemia, que hay una reunión en Támesis. Yo había ido a Támesis a trabajar como en el 2015 con EPM, que estaba haciendo una pequeña subestación de energía. Había hecho mi trabajo bien, pero todavía no estaba como con ese tema de que había una gran minera allá ni nada. Y estaba trabajando en mi proyecto de Cerro Tusa muy concentrado para lograr el parque. Entonces me llaman a esa reunión que había con la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Había una reunión en Támesis para explicarles a ellos los valores de la región y por qué no era una región que tuviera vocación minera. Entonces invitaron muchos científicos de diferentes áreas. Habían 2 ornitólogos expertos en aves, habían expertos en mamíferos, habían expertos en botánica. Invitaron a mí a otra arqueóloga, experta en petroglifos, una profesora. Invitaron al gremio de las naranjeras, al gremio de los aguacateros, al gremio de los ganaderos, a las cajas de compensación. Una super reunión. La ANLA pensaba que iba a venir allá y que iba a encontrar a unos concejales y lo que encontró fue un congreso de un día entero donde se les explicó todo. Y eso fue muy bonito porque nos unió a muchas personas y estábamos saliendo de pandemia, que uno estaba solo en la casa, encerrado, todo online.
y encontrarnos ya con toda esa gente, se armó como una hermandad. Y yo sentí como que a mí me habían mandado de Venecia los ancestros a que fuera allá a ayudar. Eso era a 60 kilómetros, pero la misma cultura ancestral y el mismo cañón. Y empecé a trabajar en esa zona desde la arqueología, mirando, bueno, desde la arqueología, cómo podemos ver algunos sitios importantes que vayan a ser afectados por esa minería para presentar unos documentos al gobierno nacional. Yo era, es decir, en todo este grupo de la defensa y de la Alianza Suroeste y de Visión Suroeste, yo he trabajado la parte arqueológica. Entonces, una de las misiones fue, ellos ya tenían un estudio, para poder hacer la mina les obligan a hacer el estudio arqueológico, lo hizo una empresa muy grande de ingeniería que tienen arqueólogos. Entonces, una de mis primeras misiones fue coger ese estudio y analizarlo muy bien. Se lo analicé con lupa, microscopio y lo destornillé todo. Lo cogí, le hice todas las correcciones. Ahí me ayudó el maestro Carlos Castaño. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. Él me asesoró, Carlos Castaño Uribe, mi maestro ahora. Y bueno, entonces presentamos un derecho de petición ahí sí con abogados, todo, para que hicieran esas correcciones y se las pusieron, pero ya ellos tenían el permiso desde la parte arqueológica. Sin embargo, a raíz de esa reunión que hubo, la ANLA toma la decisión de archivar el expediente, archivan el estudio de impacto ambiental de la mina, porque ellos siempre tienen tres opciones. Una es aprobar, archivar o negar. En este caso no la negaron. Eso fue en la presidencia anterior del presidente Duque. Archivaron la licencia. Gracias a esa reunión y a que se presentaron todos esos puntos. Y luego pasa algo así pues como muy interesante, pues cosas de las que uno no se explica, que son más del mundo de los mamos. Eso no se lo enseñan a uno en la universidad. A nosotros no nos enseñaban en la universidad a pedirle permiso a los sitios arqueológicos. Y tuve grandes profesores, pero nunca nos enseñaban, venga, haga una ofrenda antes de empezar una excavación porque usted va a entrar a un sitio. No. Nos enseñaban a pedir el permiso al gobierno, a hacer muy bien los mapas, a hacer muy bien las excavaciones, a entregar el informe con toda la estadística, pero esa parte de pedir el permiso, hacer ofrendas, para uno protegerse a sí mismo y hacer las cosas, no nos lo enseñaban. Pero ya nosotros veníamos aprendiendo con un chico que había estado en la sierra trabajando con los Wiwa, con Vishnu. Él nos estaba enseñando cómo conectarnos con los sitios. Y también habíamos ya entrado en contacto con arhuacos, con los Kogi. Es la primera vez que me toca estar así ya. Por eso me ha parecido genial esta experiencia. Con arhuacos que también nos habían enseñado. Y aprendimos entonces un poco a conectarnos. Y un día recibo un mensaje en mi WhatsApp. Pablo, miren lo que se encontraron en Jericó en una cueva. Eran unas piezas increíbles, muy conservadas. Estaban fracturadas, pero eran fragmentos grandes de unas piezas muy decoradas. Y yo mismo que las vi, yo le dije al que me mandó las fotos, eso viene de una cueva, eso está muy conservado. Eso, para estar así también, es cuando están debajo de una cueva que no se erosiona. Dígale a las personas que encontraron eso que se queden quietas, que no sigan en las que lo habían encontrado fortuitamente, que nosotros vamos en estos días. Entonces, me esperaron y ya fuimos a revisar y eran unas cuevas en un lugar increíble, como, mejor dicho, como el gran altar del suroeste. Era un punto de donde se ve todo el cañón en un acantilado, es un escarpe se llama, muy alto, y ahí hay 4 rocas y están alrededor de otra roca que es como un pináculo que sobresale de la pared. Algo pues de la altura, ese escarpe es como la piedra, más o menos la altura de la piedra del Peñol, y por allá arriba esas cuevas, y ahí aparecieron esas ofrendas.
Pero justo ahí es donde esa mina, que es la minera más grande del mundo, Anglo Gold Ashanti, que es de Sudáfrica, y ya han acabado con Sudáfrica y con muchos países del África, y tienen socios canadienses, pretenden perforar la montaña, justo al lado de donde están esas cuevas. Y las encuentra un chico, un campesino de 20 años, que otros amigos le enseñaron a mambiar. El muchacho, la familia, cuando llovía, se escampaban en esas cuevas, porque ellos siembran café en toda esa ladera, siembran el café y tienen un camino en zigzag para bajar, porque es muy pendiente. Y cuando llovía, ahí escondían las herramientas, o también no hay suelo ahí. Entonces, para poder sembrar las semillitas del café nuevas para el vivero, de la cueva, que sí había un poquito de tierra, sacaban como decir, la tierra negra, que ellos le dicen mucílago. Entonces y así fue que se encontraron esas piezas. Entonces fue algo muy bonito porque fue como una conexión. Él iba ahí a esos sitios, ya se los había encontrado, pero él cuando hace clic y dice, esto es indígena, esto es importante, fue un día que estaba mambiando. Un pelado de 20 años, que se llama George Willy. Entonces a mí me llaman y ya yo hago toda la parte pues ya técnica, los cojo con GPS, mando al gobierno un reporte de hallazgo fortuito, entonces ya vinieron a nosotros nos rige el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es el que nos da las licencias, que es parte del Ministerio de Cultura. Vienen y ya se reportan los sitios y me dieron una licencia para hacer el estudio. Y los vecinos de la zona nos financiaron, nos apoyaron, nosotros donamos el trabajo práctico, pero nos dieron para las dataciones de carbono 14, para hacer un video, también se los voy a compartir, que se llama El Corazón de la Montaña. Y bueno, eso ya se le empezó a hacer pues la parte de prensa, este chico se ganó una beca y lo llevaron a Dinamarca y a Francia y habló delante de Radio France, en televisión internacional, salió en el diario El País España, en El Colombiano nos hicieron reportaje y yo entregué el informe ya final con todo, con las medidas de manejo, las medidas de cautela, esta semana. Justo yo acabo de terminar ese informe muy desgastado, porque claro, eso, y ahí fue que Cristi me llama y me dice, ve, vamos a hacer el retiro con los mamos, venite. Entonces yo esto lo tomo como un agradecimiento de la Madre Tierra a través de Cristina por todo ese servicio que se ha hecho allá en el suroeste y estamos ya a la espera de qué va a pasar con ese informe. Cuando ya responde el ICANN, ya se le manda con esa respuesta a la ANLA, que tiene un consejo técnico consultivo, que es como decir un consejo de sabios cuando hay proyectos muy difíciles de evaluar, para que ellos hagan una evaluación especial. Entonces, porque hubo una coincidencia ahí, digámoslo así, de un sitio sagrado, de esas cuevas que aparecen después de que los otros arqueólogos habían hecho el estudio, y justo donde iría la dinamita durante 25 años para entrar al túnel. Entonces, bueno, esas son las cosas de la vida que a uno lo prepara la vida para ciertas aventuras y que les quería contar, pues así muy resumidamente, en qué consiste todo eso, darles esperanza. La magia existe. Yo me formé como ingeniero ambiental en una escuela muy buena, con ingenieros muy técnicos, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, con grandes profesores. Me enseñaron de todo, mucha estadística. Nunca me enseñaron a pedir los permisos sagrados. Y he tenido pues grandes maestros, y en Francia pues ni qué hablar en la Sorbona. Pero hoy en día, a pesar de todo ese conocimiento que recibí técnico y racional y aristotélico, estoy seguro que hay cosas que se nos escapan y que hay una magia, hay una conexión y que somos un tejido externo de algo que está por debajo, o sea, de los que ya murieron y que sus espíritus están ahí y de todas las civilizaciones y de todo, y acá estamos en este momento como en la punta del iceberg los que estamos vivos, pero estamos conectados con todo eso. Y esa magia existe. Y esa magia se da y hay cosas que uno no explica. Ahí les conté una sola de estas
digamos, situaciones que me han pasado que no lo puedo explicar de otra forma que desde la magia y una conciencia superior, que fue cuando ese joven encuentra ese sitio que nosotros lo intuíamos, pero no nos lo esperábamos y que aparece así de esa forma. Así como esa, me han pasado muchas más cosas. Algún día tendré el tiempo para poder escribir el libro con todas esas anécdotas. Y bueno, yo creo que dejemos un espacio como si alguien tiene alguna pregunta o si tengo más tiempo todavía. Mira. La pregunta es, pues, ¿qué nos aconsejas en este territorio para que este paraíso no se perratee, pues? Bueno, toda la situación con el medio ambiente, pues la madre tierra, la naturaleza y la parte del patrimonio. Ah, es al revés. Ya. Ayer yo estaba pues conversando con Chris y también siempre lo he hecho cuando pues me tocó, porque a nosotros no nos dieron derecho arqueológico. Me tocó empezando a aprender cosas, a trabajar con abogados, porque claro, yo empecé, como les dije, con esto muy apasionadamente, investigando, pero yo nunca pensé que yo iba a terminar trabajando con activismo, con esto. Sí me dolía mucho cuando yo veía que hacían piscinas, pesebreras y que no hacían los estudios, porque las piezas arqueológicas que encontramos en Antioquia, aquí no hay tanto como, si hay grandes caminos, pero no hay como decir edificios, sino que lo que encontramos son las vasijas funerarias de los indígenas o los restos de lo que a ellos se les quebraba. Son piecitas en arcilla que llevan 1500, 1000 años debajo de la tierra y húmedas. Entonces esto ante los dientes de una retro o ante la cuchilla de un bulldozer y húmedo 1000 años, pues no queda nada, queda convertido en polvo inmediatamente. Entonces yo veía todas esas situaciones y me ponía ni quedé a hablar de los huesos, pues cuando los huesos cremados, pues no queda nada. Entonces eso me conmovía mucho, era pues como que me maltrataran, yo sentía algo muy duro y en esa lucha llevamos mucho tiempo porque los constructores generalmente, pues la orden que ellos tienen es si encuentran algo, tapen, que nos llama, porque creen que el arqueólogo va a parar la obra. Y el arqueólogo no va a parar la obra, el arqueólogo va a ayudar a hacer los rescates y continuar. Entonces esa parte era pues como muy complicada y empecé a meterme, bueno, en las normas y uno va a la más alta norma, que es la Constitución de Colombia del año 1992, que es muy bonita, muy poética, y el artículo 8, oigan pues, yo se lo mandé ayer a Cristi y lo tengo aquí para leérselos. Esto se llama, el primer capítulo de la Constitución colombiana se llaman los artículos fundamentales. Y el número 8 dice así: es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Es decir, también alguna vez lo hablábamos con Cristian, pero lo que yo hago no es nada especial, es mi deber constitucional. Mi deber constitucional es trabajar por la naturaleza y por el patrimonio cultural. Y un deber fundamental, como decir, casi como respirar. O sea, si yo estoy en Colombia y yo respiro y existo, según nuestros próceres, que era gente muy inteligente y filósofos,
cuando sí había política seria, esta gente dice, hay que querer la naturaleza, cuidarla y el patrimonio. Es un mandato constitucional. Ahora, sobre el patrimonio, ¿qué dice? El artículo 63 y el 72 sobre todo. En términos de abogados, dice que el patrimonio es inembargable, imprescriptible e inalienable. Eso en términos de abogado, pues se lo voy a resumir. Eso quiere decir, ni se compra, ni se vende, ni es propiedad de nadie privada. O sea, es de todos los colombianos. Eso es lo que quiere decir. Si negociar con esto, con el patrimonio, es un delito penal carcelable. Entonces nadie puede tener que no, es que yo me encontré este collar de oro de los indígenas y me lo voy es mío. No, es de todos los, pertenece a todos porque es una herencia cultural de todo Colombia y se debe proteger. Lo mismo los resguardos indígenas, lo mismo los parques naturales, son de todos. Porque así como yo he tenido el privilegio de ir al Tayrona a acampar desde que estaba en el colegio, los hijos y los nietos de mis amigos y de todas las generaciones deben poder volver a ir allá y sentir lo mismo. Esa es la obligación de los parques nacionales y de las reservas. Entonces son bienes que no se pueden enajenar, o sea, no puede usted comprarlo, venderlo. Y los ríos es lo mismo, porque es un recurso natural no renovable. Los ríos, las quebradas, son de todos los... O sea, el lindero del Arram llega hasta el cauce. El cauce del río es... El río no es de todos los colombianos, es un patrimonio de todos. Y eso a veces no lo ha entendido la gente. Eso está muy bonito en la Constitución, pero ya claro, que las personas lo comprendan y que esté para todo el mundo, cuando pues la arqueología todavía es muy lejana. Nosotros sabemos a veces hasta más de Egipto, de los castillos de Europa y de Francia, que de quién era un aburrao, quién era un cartama, o cómo vivieron los indígenas y cómo fue el encuentro con los españoles. A todos nos pusieron a memorizar el famoso capítulo del florero de Llorente. Todos nos lo sabemos de memoria. Cuando hubo un español que pelearon porque no le prestan un florero. Eso nos lo ponían de memoria en el colegio. Yo fui a un buen colegio. Y por allá en el libro de sociales, como una laminita del álbum de Jet, San Agustín, imagínense, semejante civilización. Como una lámina de Jet del libro de sociales de quinto bachillerato, de cuarto bachillerato. Una tristeza. Entonces nosotros no sabemos todavía dónde estamos. Como decía Cris, estamos en el corazón del mundo con una sabiduría. Tenemos el privilegio de estar con los, o sea, no tenemos los mayas ni las ruinas del Perú, pero tenemos a los Kogi, que son los sobrevivientes directos de ese momento, o sea, intactos. La línea directa de comunicación para poder entender la América precolombina, son ellos. Así vivían todos esos otros pueblos y acá quedaron. Con la biblioteca de plantas sagradas más grande del planeta en el Amazonas. La farmacia más grande del mundo y las soluciones a la naturaleza. Entonces, sí, acá en Colombia todavía no sabemos dónde estamos ni ese valor que tiene. Pero hay medios, o sea, las normas están, la ley está, y como a lo que hemos llegado con toda estos días que hemos estado conversando, hay muchas estrategias y hay que usarlas todas, porque el río es muy importante y es la estructura ecológica principal y es el que da aquí pues la belleza, las ganas de venir, la limpieza, la restauración de las personas que vienen acá, el masaje auditivo, es el río, la pureza del agua para tomar. Ese río nos está brindando demasiado bienestar, entonces hay que devolverle. Y los que están acá pues deben tener esa misión. Uno es la educación, todas estas cosas que estamos hablando acá, contárselas a la gente, pero en unos términos muy sencillos. Ahora ya en Suroeste estamos luchando por otra montaña, por Cerro Bravo, y entonces invitaron a los funcionarios de Corantioquia a hacer una reunión con los campesinos, con los concejales, que son de corregimientos, que no tienen tanta formación universitaria,
y empiezan esos funcionarios de Corantioquia a hablar en unos términos que no les entiende nadie. Entonces, hay el lenguaje que se usa en el momento de educar y de compartir con las personas de las reuniones debe ser un lenguaje que todo el mundo entienda y con metáforas sencillas para que la gente, y con ejemplos, y mire lo que nos puede pasar, como lo que tú estás haciendo con los memes, con esas imágenes mostrando el río triste, todo eso. Educar. Lo otro, las ofrendas, que uno cree que no, pero miren, nosotros de hacer ofrendas en el suroeste, cuando un día me llaman y aquí encontraron, aquí fue, de tanto hacer, nosotros con hojitas de coca y haga ofrendas y la gente nos veía como, así como decían los mamos que los veían los costeños, que ellos estaban locos porque hacían sus ofrendas, que ellos la llaman pagamento. Acá seguir haciendo las ofrendas al río, cuando puedan, cuando vean un sitio especial, seguir haciendo esas ofrendas. Es la acupuntura, es lo que necesita el territorio para el despertar, para despertar los guardianes que están acá, que acá estuvieron los indígenas, obviamente. Entonces ellos se despiertan y ellos van a ayudar. Y uno cree que eso no, pero funciona. Y lo otro es un buen abogado que pueda ayudar también a hacer unos buenos derechos de petición a las diferentes entidades. Y una entidad sola, una alcaldía o un cornare no van a trabajar solos. Ellos responden una cosa y se chutan los unos a los otros. Con copia a la Procuraduría, con copia a la Personería y posible intento de escándalo en redes sociales. Ese también. O sea, son tres. Ese es el control político, porque tú haces un derecho de petición a Cornare. Cornare, nos están ensuciando el río. Mandan acá a un funcionario, puede que lo mande. Y lo mandan todo desprotegido, hay que invitarlo a almorzar, todo. Y el señor llega acá, el señor llega acá y no hace mucho. Y ya contestan un oficio que es diciendo que remiten a la alcaldía por responsabilidad. Entonces, así juegan ellos se van chutando la pelota. Entonces, ¿cómo cogen un funcionario y le dice, bueno, venga, que es con el superior de ellos? Ellos le temen a la Procuraduría, porque la Procuraduría es la que los puede destituir del cargo y por largo plazo. Entonces, ahí es, en estos temas, cuando ella de plata ya es la Contraloría, pero en temas de estos, de tomar una mala decisión o no hacer caso a un derecho ciudadano, es la Procuraduría. Entonces, ahí hay un apoyo muy clave, siempre con copia a la Procuraduría General de la Nación o a la Procuraduría Regional. A la personería. El personero generalmente es amigo del alcalde, pero hay que ponerlo también, porque al personero lo controla la Procuraduría. Entonces yo fui aprendiendo de todo esto, yo me volví nunca vi derecho en la universidad, vimos derecho ambiental en ingeniería, pero no pensé que yo iba a coger tantos elementos para tenerme que armar para poder defender. Y fui aprendiendo. Hoy en día también, pues, ChatGPT le puede revisar a uno los derechos de petición muy bien, porque compara con las sentencias, que son lo que ha pasado y a favor de las personas que han juzgado. Esos casos, cuando ganan, se llama ya la corte, ya es una sentencia, entonces ahí están también, y él los tiene en su gran archivo, que es la inteligencia artificial. Entonces eso también puede ayudar mucho. Y la educación, sí, en redes, ponerlo en redes y mucha gente compartir puede ser muy bueno. Lo de la educación, hacer las campañas y la parte espiritual, que son las ofrendas. Y ya lo último es nunca rendirnos, nunca. O sea, si uno ya tiene un sueño y uno tiene un amor y uno tiene un propósito, y ustedes ven, pues, este Arrame es hermoso y esta selva, pero el gran orgullo es que ustedes están en un río que es como ir a la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi papá y yo fuimos a la sierra muchas veces, en los 90. Cuando él vino acá, yo me siento en la Sierra Nevada de Santa Marta. La gente no lo comprende de una. Un río como este suroeste es hermoso.
A nivel arqueológico tiene un gran patrimonio, tenemos zonas declaradas, caminos impresionantes, petroglifos, esas montañas, pero nunca un río como este, ¿cierto? Este río y los ríos que hay en Oriente, el Melcocho, el de Río Claro, que cuida Juan Guillermo Garcés, son únicos. Este río es una joya. Entonces, claro, ver una placahuella en la mitad del río o ver lo que nos tocó ver, y a mí me ha tocado las últimas 2 veces que he venido, he visto esas 2 escenas. La primera vez que vine, Cristi me llevó a ver la placahuella por la mitad del río, y esta vez ver ya la retro metida ahí, pues es un impacto total, es como un cáncer que le empezó a entrar al río, así tal cual, es como, ya le empezó y hay que trabajarle. Y creo que sí, un corto documental de 1 minuto contando esto y y, ponerlo en las redes. Y si no se está viralizando, ponerle un poquito de plática para que se viralice en Instagram, ¿cierto? Para que darle un empujón. Hay formas, pero toca con las 3 que dijimos acá y los que están ahí persistir, porque entonces estas luchas lo desgastan a uno. Queda uno como llegué yo acá el viernes, que uno se tiene que restaurar cada tanto, porque es como luchar a veces contra cosas que... Lo más triste de todo es esto. ¿Qué dice la Constitución? El Estado y los colombianos protegerán la naturaleza. ¿Qué tiene que hacer un alcalde? El primero que debería decir, ese río es lo más hermoso que tiene San Rafael, nuestros ríos. San Rafael, ¿cómo es que es el logo acá? Tierra del agua, o tiene un eslogan, paraíso de aguas cristalinas es que se llama el eslogan de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un alcalde? Tener vigías en todos estos ríos, que no envenenen los peces, que cuiden, proteger. Debería ser el primero. Y Cornare debería ser, no, pues tener acá guardabosques por todas partes, y antes felicitar a todos los que tienen reservas y darles un incentivo tributario y cuidar, esa debería ser la obligación del gobierno. Es decir, acá lo que hay es unos ciudadanos ejemplares, todas estas personas, familias que tienen reservas acá, y Cristina, ustedes a todos se les va a hacer una fiesta especial, los vamos a condecorar y les vamos a dar un incentivo tributario ahora en adelante. Usted ya sus impuestos son huevo, para que usted no, o sea, ya no pagan, para que ustedes sigan en esa misión. Así debería ser. Y es el Estado el que tendría que ser el primero ahí. Y tristemente, nosotros los ciudadanos de a pie nos toca estar haciendo derechos de petición, denunciando a Corantioquia, a Cornare, como me toca a mí en Suroeste, y exponiéndonos a que nos pueda pasar hasta algo, porque hay gente tan ignorante que creen que cuidar la naturaleza es que se está yendo en contra uno de ellos y que le pueden llegar a hacer algo, porque así es en este país. Entonces imagínense la ironía, pero no podemos desfallecer porque sabemos que estamos haciendo algo ético y transparente, que es lo mismo que dice y no es un error, lo dice la Constitución. O sea que lo que estamos haciendo es lo más digno que podemos hacer, que es cuidar la naturaleza porque es la que permite la sobrevivencia de nuestra especie, el soporte que permite que nuestra especie continúe y se perpetúe, y que estos lugares la gente pueda seguir viniendo. Si ya llegamos y el día de mañana ya esa canalización que vimos ya sigue por todo el río para que todos puedan tener manguitas y no sé qué, y ya las alcantarillas ya cayéndole, ya es como el río Medellín, y ya este río ya no va a venir la gente y ya no va a haber lo especial que tenía, ni van a poder tomar agua de ahí. Entonces, todo es, y comparar, como ver esa canalización que ya empezó con los muros de contención y luego mostrar la canalización de las quebradas en Medellín y de todo lo que está pasando. Que si un río le ponen muros, ya luego cuando él se mueve, porque obviamente tiene que tener movimientos meándricos, ya entonces empieza a socavar y a dañar todo. Entonces, si no, yo les doy fuerza, esperanza, yo seguiría acompañando en lo que pueda, porque con Cristina compartimos muchas cosas en común. Cristina, la naturaleza, los ancestros, el yoga, los gitanos,
yo seguiré acá acompañando, no puedo estar todo el tiempo, pero seguramente que sí. Y la parte arqueológica aquí, en San Rafael, en todo este, pues si uno ve un valle como este, con esta fertilidad, con esas aguas, es un sitio óptimo para el establecimiento de culturas. Entonces acá sí hay seguramente sitios, y ya se han encontrado algunos, hay que hacer un inventario, eh, porque todo eso puede ayudar. Esa es como decir una línea negra que se va cogiendo los sitios, se van georreferenciando con GPS, se van reportando al gobierno y van ayudando al blindaje territorial, que es lo que hemos hecho allá en Suroeste. Hay que empezar ese trabajo también, pues sería muy importante. Y, y yo estaré ayudando en lo que yo pueda. Y acá ánimo porque el lugar es hermoso, vale toda la pena y el río, como dijimos, el río merece todo el esfuerzo para que no se nos vaya a convertir. Que lo que vimos allá, en esa confluencia de la Rápida con el Arenal, sea lo que vamos a ver en este encuentro de dos mundos, entre esas otras dos que el día, si eso no se detiene allá a tiempo, eso mismo que vimos allá, eso fue como decir una premonición de lo que puede llegar a pasar en este otro encuentro de dos mundos, si este allá no se detiene a tiempo y no se hablan las cosas bien. Eso podría ser muy importante ponerlo en un video, como mostrarle al alcalde. Mire lo que hay en este encuentro de estos dos ríos, que es un lugar, y mire este encuentro como está, ese azul que uno ve ahí en el encuentro de dos mundos, esas piedras que uno ve todo el fondo y esa belleza, mire lo que nos puede pasar. Entonces, atento porque cuál es, luego entonces, ¿cómo va usted a traer los turistas? ¿Cómo es usted coherente, señor alcalde, con su logo San Rafael Paraíso Aguas Cristalinas? Si miren sus aguas cristalinas lo que está navegando, una retro Hitachi anaranjada botando aceite. Esas frases así, esas son las que son, esos son los dardos indígenas con el veneno de rana ese, así, pero desde la inteligencia, o sea, ¿cómo decírselo? De una manera muy fuerte, pero sin que haya un irrespeto. Esas frases como esa, ¿cierto? ¿Usted qué opina? Mire su eslogan del municipio, y la gente está viniendo acá toda la vida, han venido al río El Bizcocho, al agua, y mire su carta de presentación, es una retroexcavadora en la mitad del agua con la volqueta ahí metida, botando aceite y chorreando, esas volquetas viejas todas gotean aceite, tirando aceite al río, que cada gota de aceite ya lo deja contaminado. Con todas esas metáforas se puede trabajar por el WhatsApp, por todo, e ir haciendo esa educación que es, de cierta, tristemente, es una alfabetización, porque hay que empezar desde la Constitución fundamental con ellos. Bueno, yo... pues sí, sí, ya no hay tiempo. Sí, te cuento los instrumentos. Pero no, espera, acabemos acá, para que quede ya no tan larga la cosa. Entonces, bueno, vamos a acabar con el Triambacam y después Pablo nos cuenta eso. Sí, muy potente el Triambacam. Y les voy a contar ahorita por qué. Triambacam, ya